Nivel 2. El chip para la PS1. Al igual que la PS2 con sus chip Matrix instalados en todas las consolas que estaban en venta, la PS1 también fue el mismo caso, ya que especialmente en Latinoamérica, donde Sony no importaba nada de su nueva consola por estos lados, los importadores traían las PS1 y les instalaban un diminuto chip de 4 o 6 cables a soldar, que permitía la carga de discos copia. Estos chips adentro tenían unas verificaciones que tenían los discos de PS1, y así cada vez que se insertaba un disco copia, el chip le daba esas verificaciones a la consola para que lo dejara cargar. Como decía en un inicio, en esas épocas cada PS1 que estaba a la venta siempre venía con aquel chip instalado. Un beneficio más que admirable si se lo preguntan. El SOTS. El chip Xeno es un chip para la Nintendo GameCube, que junto a una calibración que se le tiene que hacer al lector de discos de la consola, este altera el mismo lector, haciéndolo leer mini DVDs de juegos copia. Además de esta libertad que te deja el chip, con él puedes hacer correr un firmware, que junto a un adaptador de una tarjeta SD a memory card, es posible correr juegos y homebrew desde la misma tarjeta SD. El SMW. El Custom Firmware es otro método de modificación para la PS3. Este tiene casi las mismas funcionalidades que el anteriormente comentado Gen, solo que las únicas diferencias es que este método se queda permanentemente en la consola, sin necesidad de estar activando algo para poder correr homebrew. También este método posee una instalación más larga que la del Gen, ya que para poder instalarlo necesitas de ciertas versiones del firmware según la versión del sistema de la PS3. Y la diferencia que le juega bien en contra a este método, es que solo es compatible con la PS3 Fat y varios modelos de la Slim. Lamentablemente este método no aplica a ninguna PS3 Super Slim. El JTAG es un método bastante viejo utilizado para correr homebrew en la Xbox 360. Este método en sí no requiere ningún chip, solo requiere soldar una buena cantidad de cables a unos puertos sin uso que hay en la placa de la consola, y así poder saltearse tanto la protección de seguridad del sistema, como la posibilidad de volver a versiones antiguas del mismo. Solamente los modelos más viejos de las consolas, que fueron creadas antes del 2007, funcionan con este método. Los multicards. Los multicards son unos cartuchos no oficiales que incluyen varios juegos adentro, y existen muchísimos cartuchos que tienen una cantidad distinta de juegos, pueden ser 4, 100, 500, hasta esos cartuchos puercos que te prometían 9 millones de juegos pero estaban todos repetidos. En fin, de estos salieron para varias plataformas. La consola con más de estos cartuchos fue la Nintendo NES y todos sus clones como la Polystation, pero además salieron varios de estos para Sega Genesis, Game Boy Advance, Nintendo DS, etc. Si bien esto no es un método para desbloquear una consola ni nada de eso, estos cartuchos fueron una opción para comprar varios juegos en un solo cartucho a un precio más que adquirible, y además que en estos cartuchos te encontrabas todo tipo de ROM hacks y juegos bootleg. El MZ. El MZ es un exploit para la Nintendo 3DS, que se aprovecha de una vulnerabilidad en el editor de perfiles de la consola, y mediante una tarjeta SD con un programa adentro, al meterse al editor de perfiles, el exploit se ejecutará para copiar unos archivos necesarios en la memoria NAND de la consola, o sea, en la memoria donde están todos los datos internos de los menús, partidas, archivos de sistema, etc. Y una vez hecho eso, la consola podrá ejecutar aplicaciones homebrew hechos por la comunidad, cargadores de juegos, emuladores, entre muchas cosas más. Los Everdrives son unos cartuchos que poseen una ranura para tarjetas micro SD, y son capaces de correr ROMs de juegos bajados de internet en consolas reales.
De estos salieron para varias plataformas retro que usan cartuchos, como la NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Sega Genesis, Atari 2600, y una gran variedad más de consolas y portátiles. Algunos de estos cartuchos requieren firmwares para poder funcionar, ya que por temas de compatibilidad de juegos, se hacen ciertas actualizaciones a los programas para correr ciertos ROMs. Igualmente, hay cartuchos que no necesitan nada de eso, y solo basta con meter una tarjeta micro SD con juegos y listo. Con este método también es posible jugar a varios ROM hacks y bootlegs bajados de internet en una consola real actualmente. El, el MX4SIO. El MX4SIO es una memory card para la PS2 con ranura para tarjetas microSD, y es considerado por varios como el método más veloz para jugar juegos de PS2 en una consola modelo Slim. Este método se descubrió por allá en el 2021, y existen versiones del popular cargador OPL que soportan este adaptador. Si bien es posible jugar a juegos a una velocidad mucho más rápida que en el puerto USB y el puerto de red de la consola, este método no es compatible con todas las marcas de tarjetas de memorias. Es posible adquirir uno de estos adaptadores en páginas como AliExpress, pero además es posible también crear tu propio MX4SIO usando alguna memory card a modificar. Nivel 3. Los Cractos. Los Cracktros, como parte del nombre lo indica, fueron unos cracks creados por grupos de hacking de juegos, que se le podían agregar a los juegos de la PS1, y estos se grababan junto al juego en algún CD copia. Los Cracktros se caracterizaban por tener siempre una intro súper llamativa con música chiptune de fondo, y siempre aparecían cada vez que insertabas el disco en la consola, y ésta lo empezaba a cargar. El propósito de estos cracks era principalmente derrotar protecciones anticopia que tenían algunos juegos de la PS1, pero también fueron muy útiles para jugar juegos con trucos implementados, y también para poder jugar juegos PAL en formato NTSC o viceversa, con todos los idiomas que estos juegos tenían en formato PAL. Estos cracks originalmente estaban disponibles para ser descargados por separado en las páginas de los grupos que los creaban, pero muchos de los que tuvimos una Play 1 chipeada, los encontrábamos en los discos que conseguíamos en las ferias o mercadillos. Lamentablemente con los años los cracks se empezaron a quedar obsoletos, debido a la creación de métodos mejores para poder meter trucos, y jugar juegos para la NTSC más fácilmente. Además de la PS1, otras consolas también llegaron a tener de estos cracks como la SNES, Sega Genesis, Dreamcast, Game Boy Advance, etc. El Extreme LT 3.0. El iExtreme, tiempo después renombrado como LT 3.0, es un firmware para la Xbox 360 que se inyecta al lector de discos de la consola, y mediante un programa y un aparato especial que conecta la lectora al PC, es posible vulnerarla y así poder jugar copias de juegos grabados en discos. Claro que para poder hacer todo eso, necesitas saber la marca de tu lectora, ya que en varios modelos de la consola, se fabricaron lectoras de marcas distintas. En su tiempo el programa para inyectar el firmware era actualizado varias veces, ya que debido a que Microsoft implementaba medidas para que sus discos no fueran clonados, este se actualizaba derrotando todas esas protecciones hasta que salió la última versión, que renombró el método de flasheo a LT 3.0. Este fue el método que todos utilizaban hace muchos años para jugar copias de juegos, y solo es compatible con los modelos Fat y Slim, ya que debido a diferencias de hardware en el modelo Slim E, no es posible aplicárselo a este modelo.
a 60 a 72 pines. Este es un convertidor para poder jugar juegos japoneses de la Famicom en la Nintendo NES, o sea, aquellos cartuchos pequeños que originalmente salieron para la Famicom en Japón, y que después los chinos traerían a América para hacer sus multicarts para consolas clónicas. De hecho, este adaptador fue usado bastante para esto último, ya que como estos cartuchos venían con aquel formato de 60 pines, no era posible hacerlos funcionar en una NES original sin estos adaptadores. También salieron adaptadores para meter cartuchos de NES en la Family y en consolas clónicas como la Polystation. El Mechapun es una aplicación para la PS2 que altera la BIOS de la consola, metiéndole cualquier BIOS de otros modelos y regiones del sistema para así correr juegos de aquellas regiones. De hecho, además de tener aquellas BIOS sacadas de consolas de otras regiones, esta aplicación también posee las BIOS de los modelos test de la PS2, o sea, aquellos modelos que solo los programadores tenían para poder testear sus juegos, y al cambiar la BIOS de la consola por algunas de las BIOS de los modelos test, la PS2 es capaz de correr cualquier disco de cualquier región sin necesidad de ningún chip. Un método bastante interesante e increíble. El truco del clip switch. El truco del clip para la Nintendo Switch consiste en poner un clip de papel con mucho cuidado en la parte donde se pone el Joy-Con derecho, y así la consola entrará en modo de servicio, dejándola sin iniciar su sistema, y mientras tienes conectada la consola al PC junto a algún programa para instalar firmwares, es posible instalarlo y después hacer lo que sea en la consola. Este método solamente funciona con las primeras unidades de la consola que salieron conocidas como V1, ya que los modelos V2 que salieron después, incluyendo la Switch Lite y la OLED, corrigieron esta vulnerabilidad en su hardware, haciendo inútil este método en estas versiones.